Buenas noches, soy Manuel Mendoza, administrador de la página Manuel Mendoza, STEM, Ateísmo, Antifeminismo y más. Quiero desearles a todos unas felices fiestas. El video de hoy es interesante. Es justamente sobre estas fechas y el ateísmo. Yo, al igual que el 5% de la población mundial, soy ateo. Y no tengo ningún problema en celebrar Navidad o cualquier otra fecha religiosa. Hay muchos creyentes que dicen que eso está mal, pero vamos a ver en este video por qué no tienen razón. La pregunta con la que comienzo esto es: ¿hay algo de malo, raro o incorrecto en que un ateo aproveche los días de Navidad? Si somos intelectualmente honestos, la respuesta es un rotundo no. Veamos, muchos creyentes dicen que si un ateo celebra Navidad, estaría actuando mal, pues sería incoherente con su propia postura el celebrar una festividad religiosa, la cual, según ellos, no puede ser despojada de su significado y sentir religioso cristiano original. Pero, ¿es esto correcto? Definitivamente no. ¿Por qué? Bueno, porque es una asunción total y absolutamente gratuita, y que incluso ha sido desmentida por la realidad en más de un extremo. Veamos esto como Jack el Destripador, por partes. Punto número 1. Vamos a tratar de desmenuzar todo el pensamiento creyente anterior. Vamos a ver, ¿puede una fiesta o celebración ser despojada de su significado y sentir original? Pues claro que sí. En el plano secular, el ejemplo más común lo vemos con el Día de la Independencia de cada país. Originalmente cada uno de estos días está pensado para rememorar a los mártires que dieron su vida para conseguirla, y para ser conscientes de la importancia de la libertad e independencia que ahora disfrutamos. Debería ser un día de reflexión generalizada. La pregunta es, ¿realmente lo es? ¿Es realmente ese el sentir de la mayoría de la gente? Pues sin duda alguna, no. La gran mayoría de la gente los toma, los vive y los siente como un feriado más, como un día de descanso, e incluso de pago doble. Lo mismo sucede con el Día del Trabajo, también llamado Día de los Trabajadores, donde deberíamos estar recordando con gran pesar los hechos de la revuelta de Haymarket, y cómo la muerte de muchos hombres trabajadores consiguió la jornada de 8 horas de la que hoy disfrutamos. De hecho, la gran mayoría de la gente ni siquiera conoce los orígenes de este día, ni investigan sobre ello motu propio. Otro ejemplo de esto lo tenemos en las celebraciones occidentales que son llevadas a Oriente. Por ejemplo, en Japón, el sentido de días como Navidad, San Valentín y Halloween se viven y se sienten muy ajenos a lo que se da en Occidente. Punto número 2. ¿Puede una fiesta o celebración religiosa ser despojada de su significado y sentir religioso de origen? Bueno, como hemos visto en el punto anterior, no solo es posible, ya ha sucedido. Miren, sin irnos más lejos, en Perú, el Tribunal Constitucional desestimó un recurso legal hecho por un ciudadano en contra de un proyecto de ley que pretendía colocar a una versión de Jesús llamada el Señor de los Milagros como patrón nacional. En sus consideraciones, el tribunal deja en claro que esta representación, en principio religiosa, pasa a ser de carácter social. ¿Sí? Como vemos, esta resignificación no solo se ha dado entre celebraciones seculares, sino también entre lo religioso y lo secular, como el ejemplo anterior. E incluso también sucede dentro del mismo ámbito religioso, donde las diferentes creencias han librado encarnizadas luchas unas contra otras, tanto en el reino de lo físico como en el de lo ideológico, fagocitando en su camino cuantas cosas puedan para imponer su propio sentido y su sentir a determinadas celebraciones. Y esto nos lleva al siguiente punto. Punto número 3. ¿Es la Navidad algo de sentir y sentido originalmente cristiano? Bueno, hay quienes dicen que la fecha y la celebración son de autoridad cristiana.
Hay quienes incluso podrían decir, para zafarse de lo anterior, que el nacimiento de Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, es un concepto netamente cristiano. Y de nuevo, otro error. Ni la fecha es de autoría cristiana, sobre todo porque se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús, en caso de realmente haber existido siquiera, ni el nacimiento de un ser sagrado o divino era cosa rara en la antigüedad. Sobre lo segundo tenemos dos ejemplos, la leyenda de Hércules y la de Buda. En el caso de Hércules, sabemos que hubieron 1001 peripecias sobre su natalicio, sobre todo aquellas en las que Hera, la esposa de Zeus, por activa y por pasiva trataba de impedir su nacimiento, y de cómo éste manifiesta desde temprano sus poderes sobrenaturales. En el caso de Buda es muy similar. Se sabe que data de aproximadamente el siglo VI a.C. Buda es muy anterior a Jesús y el cristianismo. El nacimiento de Buda estuvo plagado de presagios divinos y él poseía las 32 marcas del hombre perfecto, marcas inconfundibles de grandeza. Es decir, no hay nada de raro en el nacimiento de un ser divino más en Medio Oriente. Ahora, sobre lo primero, tenemos amplia bibliografía al respecto. Sabemos que muchos elementos de la Navidad provienen de otras culturas y religiones. El árbol navideño, por ejemplo, fue una incorporación germánica del culto a Thor, adaptada por San Bonifacio. Ya en el siglo III, Tertuliano decía que los cristianos no debían imitar tradiciones paganas como encender luces, poner plantas en las puertas, etc. Cosas como el intercambio de regalos y las cenas eran elementos propios de las Saturnales, que comenzaron a celebrarse en el 17 de diciembre del 497 a.C. Y aunque originalmente eran celebradas solo ese día, llegaron a extenderse por una semana completa hasta el 23 de diciembre. Esta fiesta se siguió celebrando incluso hasta bien entrado el siglo VI. Es recién en el año 336 cuando el Papa Julio I estableció el nacimiento de Jesús y por ende la fecha de la Navidad como el 25 de diciembre. Y se confirma que para el 379 se considera una celebración reciente. Esto, claro, sin prueba alguna de que esta haya sido la fecha exacta de su nacimiento. El 25 es una fecha random, sinceramente. De hecho, es imposible saber a ciencia cierta cuándo nació Jesús, y de haber existido, evidentemente su nacimiento no habría sido el día 25. Lo que sí sabemos por documentos muy antiguos, como el cronógrafo del 354, es que el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento del Sol Invicto, una deidad romana cuyo culto era bastante anterior al establecimiento de la Navidad, desde al menos el año 274 después de Cristo, o de lo que se supone fue el año 0. Incluso esta festividad puede ser rastreada tan atrás como el año 219. El nacimiento de Jesús, por otro lado, es señalado en ese mismo documento como ocurrido en las calendas de enero. La teoría más aceptada es que justamente se eligió este día para adaptar la fiesta del Sol Invicto a la Navidad, al igual que pasó con el árbol de Thor y San Bonifacio, con Pablo y el altar al Dios desconocido, y las sucesivas evangelizaciones en Latinoamérica, donde se ha sincretizado el culto a los antepasados, por ejemplo en la cultura inca, produciendo en este último caso la procesión de figuras religiosas, como la del Señor de los Milagros. Otros sincretismos en este caso incluirían el de la celebración nórdica de Yule. Así, el sincretismo religioso es cosa muy común en el cristianismo, por lo que la propuesta del origen pagano de la Navidad y la posterior sincretización pagano-cristiana de la misma adquiere gran plausibilidad, una posibilidad positiva y una alta probabilidad, quedando así en el estado de normalidad. Por ende, una hipótesis competidora estará por fuera de este estado y tendrá una enorme carga de la prueba que deberá afrontar antes de siquiera comenzar a considerarla como válida.
Así como queda claro, la misma Navidad robó elementos de otras celebraciones religiosas, resignificándolas a su conveniencia. Así que, ¿por qué no podría un ateo hacer esto mismo? La respuesta es que puede hacerlo, y ningún creyente tiene nada que decir al respecto que no pueda ser usado también en su contra. Así que bueno, estimado amigo ateo, estimado amigo creyente, miren, si un creyente le reclama a algún no cristiano, a algún no creyente y sobre todo a algún ateo por celebrar fechas como la Navidad, queda recordar de que la Navidad no es Jesús y que su fiesta sagrada es un lavado de cara de viejas costumbres paganas con el único fin de propagar su fe. Actualmente la Navidad no es Jesús, es una fiesta comercial más. Hay que ser intelectualmente honestos y aceptar las cosas como son. Un ateo bien puede celebrar la Navidad de la misma forma que lo hace un cristiano con muchas otras cosas. He dejado en este video la bibliografía que he usado para decir todo lo que he dicho, así que pueden investigar por ustedes mismos y lo más importante, como, como dice uno de los sutras de Buda, no le crean a alguien solamente porque tiene títulos, porque tiene mmm, sabiduría, porque dicen que es un maestro o lo que sea. Investiguen por ustedes mismos. Si algo no está conforme a su razón, siendo que ustedes razonan bien, con lógica e imparcialmente, pueden dudar. No tienen que creerse todo a la primera. Pero tampoco, como decía Dawkins o algún otro jinete del ateísmo que se me escapa, hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. Bueno, esto es todo por hoy. Los espero en un próximo video y felicidades a todos. Que la pasen bien, en unión. Y mando un saludo a todos mis fans que se van a ir incorporando pronto a la nueva página. Y sobre todo a mi fan número 1, mi gran amor. Nos vemos pronto. Hasta luego.